¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a su canal, Católicos por Convicción. Les habla Ricky Meléndez, director del Ministerio de Apologética Católica, Católicos por Convicción. Ahora vamos a tratar otro tema, que también es uno de mis favoritos, que es el tema del papado. Este sí, obviamente, yo lo comencé a estudiar porque quería comprender el papado, y lo que me fui dando cuenta es que mientras más estudias sobre el papado, más lo comprendes, más lo amas, ¿sí? Más lo defiendes, ¿verdad? Y es de mis temas favoritos, ¿sí? Sin embargo, quiero contar una anécdota, ¿no? Como ven, el título del video es El papado confirmado por una oración del siglo IX, antes del siglo XI, es decir, antes del cisma de Oriente. Porque hay algunos que dicen, bueno, el papado comenzó después que Oriente se separó de Occidente, cuando el Papa quiso imponerse, quiso hacerse notar como el sumo pontífice y antes no era reconocido como tal. Bueno, yo he descubierto todo lo contrario. Es decir, en el primer milenio del cristianismo yo encuentro el ministerio del papado ejercido. Es decir, el obispo de Roma ejerce su autoridad jurisdiccional. Entonces ya antes del cisma de Oriente ya se encuentra ejercido el papado. Este ministerio divino, como le llama James Lee Cowdery, que es el ministerio del papado. Entonces, la anécdota es la siguiente. Yo estaba estudiando otro tema, ni siquiera estaba estudiando sobre el papado, no estaba investigando sobre el papado, nada que ver. Pero mientras voy estudiando, ¿verdad? Voy leyendo algunos libros, voy profundizando, voy investigando quién es este personaje, esta obra. Oigan, me topé con un libro del siglo, vamos a decir que es del siglo VIII, ¿no? O bueno, el autor a quien se le adjudica este libro es del siglo VIII. Pero el libro se puede situar en en el siglo IX, ¿no? Por eso aquí quise usar el siglo IX. Pero igual es antes del siglo XI. Eso es lo más importante, ¿no? Ya antes del siglo XI ya tenemos el papado ejercido y reconocido, ¿no? Tanto por Oriente como por Occidente, ¿no? A ver, lo que todo católico debe saber, dice Richard, te puedo retransmitir por mi cuenta de TikTok de Matías. Sí, claro, hermano, adelante. Adelante, hazlo con gusto. Lo importante es que la información llegue a más personas. Y bueno, todos los que se vayan conectando. Como siempre, lo que les pido es que me regalen un me gusta y que compartan el video, ¿sí? Para que la información pueda llegar a más personas. Pero entonces, esa es la anécdota que quería comentarles, ¿no? Antes de entrar en detalle al texto. Es que no estaba ni siquiera investigando sobre el papado y me topé con este argumento. Me topé con este detalle, con este dato importante, ¿sí? Es importante porque esto es una oración, ¿verdad? Donde se pide por el sumo pontífice o por el pontífice, que obviamente sabemos que es el Papa, ¿no? Ya este título de sumo pontífice se le otorga al Papa antes del cisma de Oriente, ¿no? Al obispo de Roma. Entonces, bueno, esto es lo que vengo a compartirles hoy, ¿no? Fíjense, hay un libro que se conoce como el Pontifical atribuido a Egberto, arzobispo de York, ¿sí? De hecho, lo encuentran en internet. De hecho, se los voy a compartir para que ustedes lo vean. Siempre me gusta estar prácticamente haciendo publicidad, ¿no? A los libros. Sí, quiero que vean este libro. A ver, en un momento. Aquí. Ok. A ver. Ok, aquí está el libro. A ver si lo pueden ver. No, por aquí. Bien. Este es el libro, ¿no? Fíjense cómo se llama. El Pontifical de Egberto, arzobispo de York. ¿Verdad? Egberto, arzobispo de York, es del año 732 al año 766, ¿no? Ese es el periodo en el que vivió, es decir, el siglo VIII. ¿Sí?
Y este pontifical se le atribuye a él. Por eso, pues, muchas veces cuando se hace una edición de este pontifical, pues se dice que es de Egberto, arzobispo de York. Sin embargo, hay críticas, o lo que se conoce como la crítica textual, o examinar el texto, etcétera, y dicen que más bien es del siglo IX. Bueno, para nosotros es indiferente si es del siglo IX, si es del siglo VIII. Lo importante es que es anterior al siglo XI. ¿Sí? Entonces, este es el libro, para que lo tengan presente. Este es el libro que vamos a tratar. El Pontifical de Egberto, arzobispo de York, año 732 al 766. ¿Sí? Lo pueden encontrar en Amazon. Bueno, salen $25, pero también está en digital. ¿Sí? Entonces, el libro yo lo tengo aquí en digital, ¿verdad? Aquí se los comparto. Este es el libro que está en formato digital en Google Books. ¿Sí? Aquí está. El Pontifical de Egberto, arzobispo de York, 732-766. Este es un libro antiguo, es del siglo XIX, ¿sí? Es decir, esta edición, ¿no? Obviamente. Esta edición es del siglo XIX y es un libro muy interesante, ¿no? Es del reverendo W. Greenwell, ¿sí? El año 1853. O sea, ¿qué es lo que nos debe interesar aquí? ¿Sí? Para ir rápidamente. Vamos a ir a la página número 4 de este documento. Repito, está en latín, ¿sí? Pero no necesitamos leer todo esto, sino que la parte que nos interesa está aquí, ¿sí? En la página 4. Aquellos que sepan latín pueden ayudarnos, ¿no? Vamos a acercar aquí un poco más. A ver, creo que allí se puede ver mejor. Sí, allí lo logran ver mejor, ¿no? El pontifical del Bert, arzobispo de York. Ok, la traducción que podemos ver de este texto es el siguiente. Oración para ordenar al pontífice, que se debe añadir en la consagración, es decir, desde el inicio. Dice, Dios de todos los honores, Dios de todas las dignidades, que tus gloriosos sean servidos en las sagradas órdenes. Dios que hiciste a Moisés tu siervo y a los demás hasta donde él dice, y por tanto a este siervo tuyo, ¿verdad? Es decir, al que va a ser ordenado como pontífice, a quien la vista apostólica, presbítero y primado de todos los sacerdotes en el mundo de la tierra, y diste un maestro a tu iglesia universal, y lo elegiste para el ministerio del sumo sacerdocio. Oh Señor, concede a este la gracia, concédele la cátedra pontificia para gobernar tu iglesia y a todo el pueblo. ¿Sí? Esto es lo que está diciendo este texto. ¿Sí? En otras palabras, es la oración que se hace por aquel que va a ser elegido sumo pontífice, es decir, papa. ¿Sí? Dice, a este tu siervo, a quien has dado como obispo de la sede apostólica y primado de todos los sacerdotes del mundo, y doctor de tu iglesia universal, y elegido para el ministerio del sumo sacerdocio, concédele esta gracia, concédele la cátedra pontificia, para que gobierne a tu iglesia y a todo el pueblo. Entonces, ya desde el siglo IX se hacía esta oración por el Papa, ¿verdad? A ver, quienes no sepan lo que es un pontifical, vamos a ir aquí a la enciclopedia católica, ¿no? Una parte básica de donde podemos comprender lo que es un pontifical, ¿sí? Vean.
Dice, pontifical es un libro litúrgico que contiene los ritos para la celebración de funciones episcopales. Por ejemplo, conferir la confirmación y las órdenes sagradas, con la excepción de la misa y el oficio divino. Es prácticamente un ritual episcopal que contiene formularios y rúbricas que existían en los antiguos sacramentarios y órdenes romanas y que gradualmente fueron recopilados juntos para formar un volumen para mayor conveniencia del obispo oficiante. Tales colecciones se conocían bajo los nombres de Liber Sacramentorum, Liber Officialis, Liber Pontificalis, Ordinarium Episcopale, Benedictionale, entre otros. Entre estos volúmenes de manuscritos medievales, quizás, escuchen bien, quizás el más antiguo e importante para el estudio litúrgico es el Pontifical de Egberto, arzobispo de York, el cual se asemeja en muchos aspectos al presente pontifical, ¿sí? Aunque aquí se está refiriendo es al pontifical anterior de la reforma litúrgica, ¿no? de Concilio Vaticano II. Entonces, bueno, aquí sigue diciendo, la primera edición impresa, preparada por John Burchard, Agustín Patrici Piccolomini, maestro de ceremonias papales, fue publicado en 1485 durante el pontificado de Inocencio VIII. El Papa Clemente VIII publicó una edición corregida y oficial en 1596. En su constitución Ex Quo in Ecclesia Dei, él declaró este pontifical obligatorio. Prohibió el uso de cualquier otro y cualquier adición o modificación a él sin permiso papal. Pero bueno, para que entiendan lo que es un pontifical, ¿sí? Y de los más antiguos, de los más importantes, está este que acabamos de leer, el de Egberto, arzobispo de York. Y estamos hablando de la liturgia. ¿Sí entienden que cuando hablamos de la liturgia, hablamos es de la parte, digamos que más sagrada que tenemos nosotros como católicos? Es decir, el lugar donde damos culto a Dios, o el momento donde damos culto a Dios. O sea, en otras palabras, es hacer una oración por el Papa. Y ya antes del Cisma de Oriente se hacía oración por el Papa. Pero vean con qué calificativos, ¿verdad?, se tiene al Papa. Vamos a colocarlo nuevamente, ¿sí? Vean los calificativos que se le dan al Papa en esta oración. Dice, a este tu siervo, a quien has dado como obispo de la sede apostólica. Y viene aquí otro punto. Y primado de todos los sacerdotes del mundo. ¿Sí? O sea, aquí lo podemos ver. O sea, para quienes entiendan por lo menos lo básico de latín, aquí está, ¿verdad? Quem apostolica sedis presulum ex primatem omnium qui orbe terrarum sum sacerdotum ad universalis ecclesiae. ¿Sí? Sigue diciendo. Y doctor de tu iglesia universal y elegido para el ministerio del sumo sacerdocio, concédele esta gracia, concédele la cátedra pontificia para que gobierne a tu iglesia y a todo el pueblo. ¿Sí? Espero que sí se esté entendiendo, ¿verdad? Espero que se esté entendiendo que ya antes de Oriente ya se tenía el Papa con ese reconocimiento. Antes del Cisma de Oriente ya se reconocía al Papa como el primado de todas las sedes, ¿sí? El primado de todos los sacerdotes del mundo, doctor de la Iglesia Universal, ¿sí? El que tiene la cátedra pontificia para que gobierne a la Iglesia y a todo el pueblo. O sea, esta oración, digamos que aquellos que dicen seguir una liturgia, aquellos que dicen respetar la liturgia, me refiero que no son católicos, sino protestantes, por decir luteranos, anglicanos, pues deberían comprender esto. ¿Sí? Deberían comprender esto. Y deberían hacer estas oraciones por el Papa, por el que va a ser ordenado como sumo pontífice. ¿Sí? Entonces, recapitulando, esta es una oración que se atribuye a Egberto de York, arzobispo de York, Inglaterra.
la cual se encuentra en la obra Pontificale o serie de oficios especiales para uso de un obispo, que según nos cuenta la Enciclopedia Católica, es una compilación del siglo IX por los francos, ¿sí? Por eso les decía, podemos situarla hasta en el siglo IX, no tenemos problema. Vamos a suponer que no fue Egberto de George quien hizo esta oración, pues ya lo tenía presente la iglesia. Eso es lo que más nos interesa. Y fíjense, estos son varios siglos antes de que viniera el primer protestante, ¿no? A ver, dice Jean Valdés, si eso no se leía en Oriente no demuestra nada. Uy, no, si te demuestro lo que leían en Oriente, te caes para atrás. Por eso lo dejaré para otro programa, ¿sí? A ver, dice La Forja del Creyente, hermano, ¿podríamos poner ese texto en latín y su traducción con la fuente en la descripción del video cuando lo publiques? Así lo podemos copiar y guardar para poder argumentar posteriormente. Gracias. Sí, sí, claro, hermano, claro que sí. Ahí lo voy a hacer después en la descripción del video. Dice David, increíble que los británicos después se hayan hecho protestantes y rivales de la iglesia latina. Sí, claro, es que eso es lo que de verdad yo no logro entender, ¿no? Teniendo toda esta información, todos estos datos, por eso es que profundizar en la historia es dejar de ser protestante, pero si tú profundizas sin prejuicios, ¿no? Porque hay muchos que profundizan ya con prejuicios y por eso ni siquiera entienden la historia, lo que leen, ¿no? Entonces, esta es la oración. Y aquí está muy claramente. Y es más, si vamos al capítulo, ¿no?, de donde viene, es sobre la ordenación de un obispo, ¿verdad? Son las oraciones que se hacen al ordenar un obispo. Y entre ellas está el pedir por el sumo pontífice, ¿sí? Por aquel que va a ser ordenado sumo pontífice o pontífice, es decir, el papa, ¿verdad? A ver, ¿qué más podríamos notar aquí? Ya vimos lo que es un pontifical, ya vimos la importancia que tiene, ya vimos que es irrelevante si fue Egmundo, arzobispo de George, perdón, Egberto, arzobispo de George, o fueron los francos, ¿no?, que recopilaron esto. Aunque bueno, si lo recopilaron es porque obviamente ya estaba dicho, ¿no? Estaba escrito. Entonces, bueno, aquí tienen otro argumento más que confirma el papado. Y créanme, lo máximo que puede hacer un protestante es negarlo. Es negar lo que dice, es no aceptarlo. Pero si somos sinceros, pues el texto es muy claro, ¿no? Y vuelvo a leer lo que dice, ¿no? A este tu siervo, a quien has dado como obispo de la sede apostólica y primado de todos los sacerdotes del mundo, ojo, todos. ¿Qué parte no se entiende de ese todos los sacerdotes del mundo? ¿Sí? Primado de todos, omnium qui in orbe terrarum. O sea, yo creo que el que tiene una noción básica de latín puede entenderlo. ¿Sí? Aquí está, o sea, ¿verdad? Aquí está el texto en latín. Quen apostolica saedis presulum et primatem omnium, ¿verdad? Todos, qui in orbe terrarum sum sacerdotum ac universalis ecclesia. Es decir, a este tu siervo, a quien has dado como obispo de la sede apostólica y primado de todos los sacerdotes del mundo. Yo quisiera que eso me lo explicara un protestante. ¿Qué significa primado de todos los sacerdotes del mundo? Y luego dice, y doctor de tu iglesia universal, elegido para el ministerio del sumo sacerdocio. Concédele esta gracia,
concédele la cátedra pontificia. ¿Para qué? Para que gobierne a tu iglesia y a todo el pueblo. O sea, gobierne tu iglesia y todo el pueblo. Esto no es solamente limitándose bueno, a Roma, nada más, no. Gobierne a tu iglesia, es decir, la iglesia de Cristo, y a todo el pueblo. Es decir, todos los bautizados. ¿Sí? Todos los bautizados, todos los miembros de la iglesia. Dice la Forja del Creyente, esto también sirve para argumentar contra los católicos que creen que el cónclave no es guiado por el Espíritu Santo cuando escoge el Papa. Ya he tenido que lidiar con tales personajes. Sí, de hecho, hay textos litúrgicos, hay textos magisteriales, ¿no? Que dicen que el papado es de providencia divina, es decir, proviene de Dios, ¿no? Y que los papas vienen cogidos por providencia divina. Por eso decir que, bueno, es una decisión de los cardenales nada más y sin tener esa guía del Espíritu Santo o esa asistencia del Espíritu Santo, chocan con esas palabras, ¿no? Del magisterio y de la liturgia, cuando se habla de los papas como escogidos por providencia divina. De hecho, creo que hasta Juan Pablo II hay una frase, ¿no? Referente a ello. Yo considero que este argumento los protestantes no deberían ni siquiera tratar de refutarlo, sino más bien tratar de entenderlo. Y claro, ya por allí decían, pero si en Oriente no dicen eso. No, si ustedes escucharan las oraciones que hacían los padres orientales, wow, se caen para atrás. Se caen para atrás. Porque Oriente reconocía también la autoridad del obispo de Roma. Y no una autoridad nada más limitada a Roma, como quieren hacer creer algunos personajes por allí. No, era una autoridad universal, jurisdiccional. ¿Por qué? Porque el obispo de Roma tenía la cátedra de Pedro. El obispo de Roma está en la más alta sede apostólica. Y como dice esta oración, tiene el primado de todos los sacerdotes del mundo. No de todos los sacerdotes de Roma. Como repito, quieren muchos creer, ¿no? Pero bueno, me llama la atención que siempre cuando son videos de formación, que son videos con datos interesantes, pocas personas vienen a verlo, ¿no? Pero si fuera humillan a tal persona o refutado a tal persona, ahí sí estuvieran bastante. Pero bueno, eso es algo ya con lo que tienen que tratar los católicos, ¿no? Yo les digo, preocúpense más por su formación que por estar en chisme, por estar pendientes de otras cosas. De mi parte, aquí van a encontrar siempre formación. ¿Sí? Formación, vamos a tratar de mostrar también los errores, ¿sí? Porque obviamente si estamos en la verdad, es porque no estamos en el error, ¿sí? Y aunque hay muchas verdades en el protestantismo, hay muchos errores también. Uno de esos errores, o el mayor error, es la sola escritura. Por eso insisto que es de mis temas que más disfruto estudiar y tratar. Y de los temas importantes que un católico y un no católico deben aprender, pues está lo que es el papado. Entonces creo que esos dos temas son de vital importancia. ¿Sí? Que se entienda por qué la sola escritura es un error y por qué el papado es un ministerio divino. Y no te quedes con la forma, vete a la esencia. ¿Sí? Dice la forma, estos que llegan a la acción del Espíritu Santo se apoyan en un teólogo y obispo de nombre Schneider. Oh, sí. Sí, yo también lo hacía. Yo también lo hacía, por eso sé muy bien a qué te refieres, ¿no? Pero en realidad hay muchos argumentos en contra de ello, ¿no? Que nos ayudan a entender mejor
lo que tiene que ver con el papado. Y repito, tú aceptas el papado cuando lo comprendes, y cuando lo comprendes, tú lo amas, ¿sí? Yo por eso, pues, amo el papado, ¿no? En el sentido de ser ese ministerio divino, ese ministerio instituido por Dios y ejercido por los sucesores de San Pedro. Sí, entonces creo que este programa va a ser muy corto. Simplemente quería compartirles eso. Saludos, Marco. Un abrazo para ti hasta allá, hasta Estados Unidos. Eh, y bueno, fue rápido, ¿no? Fue rápido este dato. De hecho, lo encuentra en un artículo que hice también hace tiempo. ¿Verdad? Aquí está también. En la página defiendetufe.org. Ahí encuentran ese artículo. ¿Verdad? Oración del siglo IX para pedir por el ministerio del sumo pontífice que confirme el ministerio del papado antes del cisma de Oriente del siglo XI. Aquí está una imagen alusiva y aquí está la publicación. Corta, ¿no? De allí saqué la información para este video. ¿Sí? De hecho, vamos a dejarle por aquí el artículo. A ver si se puede. Como que es muy largo, no me lo. Es muy largo el artículo. A ver. No, sí lo pueden ver. No lo pueden ver. No sé por qué es tan largo ese link. No me deja ponerlo ahí. Bueno, lo dejaré en la descripción del video. Ah, Marco dice Guatemala, por cierto. A mí me gusta el documento de los 42 padres de la iglesia y escritores eclesiásticos de que Pedro es la roca, Mateo 16, 18. Sí, ese fue un buen artículo del hermano Andrés, de verdad, muy completo. Me gusta mucho también. Y surgió justamente de un debate que yo tenía con un protestante. A ver, ¿qué más hay por aquí? Bueno, la imagen también la tengo aquí, ¿verdad? Quiera darle, quien quiera darle allí un screenshot. Le dice el Matías, estoy de acuerdo contigo, Río, la formación es más importante. Mi cuenta de Matías de TikTok hago lo mismo. Los canales de debate son muy concurridos, sí. Sí, pero bueno, cada quien está donde quiere estar, ¿no? Eso ya es algo de cada persona. Bueno, el libro también lo tengo en mi biblioteca, pero también está disponible digital, ¿sí? En la biblioteca del ministerio, que está disponible para los que se suscriban en Patreon, pues allí encuentran todos estos libros y muchos más. Mm, bueno, yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí, ¿sí? No iba a ser un video tan largo, simplemente quería compartirles ese dato. Pero ya saben que para quien no quiere creer, pues no va a aceptar la verdad, ¿no? A ver, dice Black. Yo encontré una cita donde habla de la infalibilidad del papado romano por un patriarca del siglo V, pero como que algo no cuadra. Sí, es la del patriarca de Jerusalén, pero no sé qué es lo que no te cuadra, ¿no? Por lo menos el libro donde aparece, pues es muy, digamos, explícito en cuanto a la información que presenta, ¿no? A ver, dice Jarocho, caray, confirmado el papado por una oración del siglo IX, ¿sí? Por presentar uno, ¿no? Podía presentar más testimonios del cristianismo oriental. Y no es desesperación, es simplemente demostrarles que esa mentira que repiten tanto de que el papado comienza después del cisma de Oriente, pues se cae cuando uno profundiza en la historia.